aquí tengo a Cristina Venegas, ella es especialista en medicina biológico-naturista. Justamente por eso que Randall les hablaba, cuando uno va a la playa o a un otro lugar y tiene mucha exposición al sol y la piel se torna un poco roja o lo que le llamamos popularmente, se quemó mucho, muchas veces lo que nos dicen es utilice un poquito de llantén o colóquese sábila. De hecho, hay mucha gente que en algunos lugares se atreve a llamarle como plantas milagrosas. Así que lo importante es cómo saber utilizarlas y qué provecho podemos tomar de esto. Le aseguro que esta entrevista con Cristina va a estar sumamente interesante. Gracias, Cristina, por estar con nosotros. Siempre es un gusto tenerte. Muchas gracias. Si tienen una consulta que realizarle al especialista, ya les decía Randall y Nancy, el Facebook está a su disposición. Ellos van a estar allí procesando las consultas y también un vídeo si usted quiere enviarlo al 6087-7777. Yo quisiera tal vez, Cristina, comenzar primero por hablar de cuando uno habla de, yo decía, la piel quemada o roja, ¿verdad? Como uno normalmente le conoce. Pero ¿cuáles son las afecciones más comunes que tenemos nosotros a nivel de piel? Bueno, el eritema solar, que es esto, ¿verdad? Cuando nos quemamos la piel en un país como el nuestro, el trópico, es de las más comunes, que suele ser una afección muy cotidiana o, por ejemplo, en verano es algo que está sumamente presente, pero también existen, por las mismas características del clima, muchos tipos de alergia, por exposición ya sea al polvo, ya sea a picaduras de distintos tipos de insectos, también al polen o al perfume de distintos tipos de plantas, a las frutas que existen. Entonces, con la biodiversidad viene como todo este tipo de reacciones que tienen las pieles de distintas sensibilidades, ¿verdad? De hecho, en muchas ocasiones nos recomiendan utilizar muchas plantas para la piel, ¿verdad? Y creo que han sido conocimientos pasados generación tras generación desde nuestras abuelitas o bisabuelitas. Sí. Pero ¿cómo saber cuáles son plantas seguras? Porque me parece que en esto hay que tener cuidado. Eso es algo muy importante y cuando hablamos de los distintos tipos de sensibilidades de la piel, definitivamente es un factor que es demasiado crítico porque muchas veces la medicina más bien te puede terminar haciendo daño, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, este tipo de plantas que no son plantas aromáticas, son plantas que suelen ser bastante seguras para utilizar en distintos tipos de pieles. Ahorita que profundicemos más en las propiedades, vamos a ver que la sábila y el llantén entran como dentro de esas plantas que son más neutrales y que hay muchísima más capacidad de las pieles, digamos, de adaptarse al uso de ellas. Entonces, ¿qué te parece si arrancamos con la sábila? Que me parece ideal. Y quisiera preguntarte cómo diferenciarla de otras plantas que cuando uno va pasando por algún lugar uno dice, eso es sábila de inmediato, y resulta que no, es similar. ¿Cómo podemos diferenciarla? Bueno, la sábila que solemos utilizar, que es esta, que es el aloe vera, es una sábila que, como vemos, tiene un color más o menos parejo, es verde, suele ser muy carnosa. La sábila tiene la característica de tener esta estructura, ¿verdad?, alargada, que estamos viendo el detalle, que se diferencia, que se diferencia de muchos otros tipos de plantas que se parecen mucho, como algunos tipos de cactus. Siempre trae este borde como espinoso. Esta sí, el aloe vera siempre tiene el borde espinoso. Como les decía, el color es más o menos parejo, es un color liso, es un verde claro, a veces suele ser un poquito más brillante según la exposición a la luz. Y la sábila suele tener flores amarillas, el aloe vera, las flores amarillas. Ahora, existen otras variedades de sábilas que se suelen confundir con el aloe vera, que es la que tiene la mayor cantidad de propiedades de las que vamos a hablar. Qué bien que usted lo sugiere, porque es que yo le iba a preguntar que si sábila y aloe vera era lo mismo. El aloe vera es lo mismo que la sábila que utilizamos para acciones terapéuticas, es esta especie de sábila. Ahora, el género de estas plantas se llama aloe, todas son aloes, pero el aloe vera es esta especie, digamos, que es la que solemos utilizar. Por ejemplo, está la famosa sábila macho que llama la gente, que es el aloe maculata, que es mentira que es una planta macho. En realidad la sábila es una planta hermafrodita, que significa que ella tiene la capacidad de reproducirse por sí misma. Pero a la sábila, a la maculata, que le dicen macho, es esta sábila que se caracteriza porque tiene manchitas, se ve como atigrada, ¿verdad? Es la planta verde, un verde más oscuro, que tiene manchitas y suele tener floración roja o amarilla. Y esa es otra variedad de sábila que las propiedades medicinales no suelen ser tan presentes como en esta, y además suele tener ciertas otras toxinas que tal vez no son tan beneficiosas. En resumen, si vamos a utilizarla para beneficios de la piel o incluso beneficios gástricos, es esta que usted tiene. Aloe vera o sábila, que en este caso viene a ser prácticamente lo mismo. ¿Cuál es la parte que se utiliza? En el caso de la sábila, bueno, lo que se utiliza es el gel, que acá lo tengo, que es el famoso gel de sábila. Es la carnosidad interna que tiene la planta. Si vemos acá,
La planta, bueno, tiene esta carnosidad. Y que es lo déjalo que ahí para ver conocemos ese detalle, Cris, ajá. perdón. Ajá, ahora sí. Aquí ya está un poquito oxidada porque la cortamos hace rato, entonces por la interacción con el aire ya se empieza a poner como rojiza, pero cuando la pelamos es blanca, igual que la muestra que acabo de enseñar. Y esa carnosidad interna es la que suele utilizarse, por ejemplo, para la piel o para consumo para la salud gástrica, por ejemplo, y de ahí vienen la mayoría de propiedades que explotamos de esta planta. El gel de la sábila, bueno, todas estas plantas que tienen este tipo de gel o este tipo de mucosidad se conocen como plantas mucilaginosas. Los mucílagos son como unos conglomerados de fibras que tiene la planta, que tienen, además de muchísimos nutrientes, tienen aminoácidos que en el caso de la piel son sumamente beneficiosos para tonificar la piel, y también almacenan mucha agua, entonces ayuda mucho con las propiedades de hidratación que tiene. Entonces vos escuchás que muchísimos cosméticos tienen sábila para hidratar la piel, que tiene que ver con la capacidad de captación de agua y de vitaminas que se transportan a través de esa agua también a los tejidos de la piel. Qué bonito ese detalle que nos está regalando allí Denis, porque habla muy bien de la parte que se utiliza. Exactamente. Es ese gel, básicamente. Con la cáscara como tal, básicamente hay provecho. La cáscara tiene propiedades nutricionales, la cáscara podría secarse y podría consumirse, qué sé yo, con ensaladas, en tisanas, en batidos, tiene propiedades. Sin embargo, hay un detallito. Yo no sé si ustedes han visto, aquí tengo un ejemplo buenísimo, que cuando uno corta la sábila, a veces sale esta sustancia amarilla que huele muy fuerte. Eso se le conoce como un tipo de látex, que los látex son sustancias que están compuestas por un montón de resinas y por lo general son un poco tóxicas. Entonces, hay muchísimas personas que dicen que la sábila les ha dado o ganas de vomitar o gastritis o dolor de estómago o que les ha dado como algún tipo de alergia, y muchas veces tiene que ver porque no se les escurrió bien el látex. Es decir, esa babita, látex, hay que lavarlo. Hay que escurrirlo. Ella dura un ratito. La sábila, lo más recomendable es cosecharla, sentarla en agua en esta posición para permitir que el látex escurra mínimo 3 horas. A mí me gusta dejarla por lo menos una noche antes de utilizarla. Entonces, por ejemplo, mi mamá que tiene una úlcera gástrica, mami la deja escurrir y en la mañana pela el poquito de sábila y se hace el batido de ese día ya con la sábila bien fresquita, pero se permitió que escurra látex. Entonces, si vamos a utilizar la cáscara de la sábila, que tiene muchas propiedades nutricionales, es importante asegurarnos que sea una planta que dejamos que esas sustancias... Ahora que usted mencionaba, si la utilizáramos como cicatrizante, ¿la herida ya debe estar cerrada para colocarlo? No es necesario. No es necesario. No, la sábila dentro de su composición tiene una sustancia que se llama aloesina, que la aloesina favorece el mecanismo de migración celular, que es a través del cual las células empiezan a cerrar. Cuando existe una herida empiezan a generar como ese tejido que se empieza a ver a los inicios de la cicatrización, que es tejido conectivo, tejido granular se le llama también, que es como las primeras etapas de una cicatrización. Ahí, si nosotros pudiéramos verlo a un nivel supermicro, vamos a ver que hay células que están migrando, volviendo a reconstituir ese tejido. Entonces, esa sustancia permite que se dé, también existen las citoquinas, que favorece la producción de citoquinas, que también son sustancias que favorecen a ese proceso de crecimiento celular. Entonces, ¿cómo sería en este caso? Si la herida está abierta, nosotros podemos frotar un poquito. Podemos poner el gel de la sábila. Existe una forma de utilizar las plantas medicinales que se conoce como cataplasma. El cataplasma es cuando agarras la planta y la maceras, la colocas y pones una venda o pones algún tipo de vendaje que sostenga la planta en contacto con la piel. Eso es una buena forma, digamos, si es una herida más o menos grandecita, pues obviamente hay heridas que sí requieren consulta médica, ¿verdad? Pero si es una herida más sencilla, simplemente pasamos embarrándonos la sábila, y si por ejemplo lo que tenemos es una quemadura, entonces también estar poniendo el gel constantemente para que se esté hidratando, pero además estamos favoreciendo ese proceso de regeneración celular. Cris, sé que mencionabas la úlcera gástrica, pero pienso también en la úlcera que puede sufrir una persona encamada, un paciente diabético. En este caso, la sábila sería una buena aplicación. En ese caso, la sábila es una excelente opción. Qué interesante. Ya sea utilizar la planta o utilizar algún producto que tenga más de un 20% de sábila. Eso es importante como tenerlo en cuenta. Cuando compramos los productos, muchas veces los geles de sábila o las cremas de sábila lo que traen es así como un poquito de extracto, ¿verdad?
Pero para que sea efectivo en casos de cicatrización de úlceras o heridas es importante pensar en un 20% de planta en la fórmula. Entonces, para que le pongan atención al etiquetado. Eso está interesantísimo en la entrevista. ¿Cada cuánto debo hacer ese frotado del que usted me está explicando sobre la herida o sobre la úlcera? Eso depende un poquito de la seriedad, ¿verdad? De la profundidad que tenga, pero lo importante es que sea mínimo 2 veces, ojalá en la mañana y en la noche. Si es una persona, por ejemplo, que está encamada, entonces se puede hacer, por ejemplo, cuando bañamos a la persona, los momentos que tratemos de levantar a la persona como para que cambie de posición, entonces aprovechar y poner la sábila. Es una planta que por absorción en piel no va a llegar a generar ningún tipo de toxicidad, por ejemplo, que hay sustancias que cuando se ponen mucho continuamente pueden llegar a generar alguna reacción. Con la sábila, a menos que la persona sepa, es muy, muy raro, pero hay personas que son alérgicas a la sábila, a la familia de las liliáceas, que es la familia a la que ella pertenece. Si ya alguien sabe y tiene conocimiento que es alérgico a la planta, pues obviamente ahí me iría más por el llantén, que tiene propiedades muy similares. Qué bien, ya casi me vas a hablar de eso. Cristina Venegas nos está ahorita hablando de los beneficios de estas plantas conocidas como plantas milagrosas. Sábila ha sido la primera y llantén, que ya casi nos va a hablar. Recuerde que las consultas, allí las está procesando Randall, y si tiene una consulta en video puede enviarla al 6087-7777. Greta Sanow le pregunta si la sábila es recomendable para un hongo en el rostro. Bueno, en el caso de los hongos te puede ayudar como coayudante porque hay inflamación, porque hay dolor, porque muchas veces hay resequedad. Sin embargo, el hongo ya sí requiere algún tipo de antibiótico o tratamiento. O sea, no va a inhibir el hongo, ni va a inhibir el crecimiento del hongo, pero sí puede ser un excelente coayudante, por ejemplo, si se está utilizando algún tratamiento antibiótico. E incluso cuando se utilizan tratamientos antibióticos para algunos tipos de dermatitis, es muy bueno porque muchas veces los antibióticos suelen resecar la piel. Entonces la sábila es un excelente complemento. Obviamente ya si hay dermatitis o una condición médica, pues con acompañamiento médico, ¿verdad? Para evitar cualquier interacción. Cuando hablamos de las personas, ahora que decíamos que se va a la playa o a la piscina y hay una sobreexposición solar y hay una insolación y todo, ¿cómo sería la aplicación de sábila? En ese caso, lo más directa, yo recomiendo, que ya eso es un truco casero para el ardor y toda la sensación que tiene el eritrema solar, ¿verdad? Que ahí es importante, bueno, es bueno, por ejemplo, enfriar la sábila, sacar el gel, así como lo tengo acá, ponerlo a enfriar y luego embarrarlo. Una forma muy efectiva, porque así lo que vamos a aprovechar es, por decirlo así, la babita que está encima de la sábila, el mucílago que está encima. Entonces se puede poner en la licuadora y se gelifica, digamos. Como tiene muchísima agua, no es importante agregar agua adicional y eso se pone en la piel. Se va a secar, se va a empezar a absorber. Si utilizamos la sábila así pura, por un ratito se siente la piel como tiesita, por decirlo así, que es la capa que se está formando de mucílago ahí, se va a ir absorbiendo poco a poco. El mucílago, en este caso, no es lo mismo que el látex que nos enseñabas antes. No, el mucílago es el gel, es esta... ¿Puedo reutilizar ese gel? O sea, hasta que se me acabe, a la hora de estar pasando lo que sé yo, por la espalda, por la zona que está irritada. Sí, ahí lo importante es que si está expuesto mucho rato, se puede empezar a poner como oscurito, se puede empezar a poner como rojizo, que es por la oxidación. La sábila tiene mucho hierro y en contacto con el aire genera oxidación. No va a perder las propiedades, que en este caso las propiedades emolientes o hidratantes no se pierden. Pero muchas veces la gente cree que se le puso malo porque lo vio ya oscurito, ¿verdad? Entiendo. Que no es que se ponga malo, pero sí hubo una oxidación ahí. Ok, interesantísimo. Llantén. El llantén. Ahora sí, también explícame un poquito sobre esto, sobre todo también si se ingiere o cuál es el uso que se le da. Bueno, en el caso del llantén, lamentablemente no pude traerles una matita fresca por las lluvias que hubo, están terribles las pobres, pero bueno, el llantén es una planta que solemos ver en los caños, es una planta que suele crecer en las orillas de los caminos porque a ella le gusta mucho la humedad. Es una planta que igual, aunque no tiene un gel como la sábila, es sumamente mucilaginosa. Si ustedes agarran el llantén así seco y lo ponen en un recipiente con agua, al momentito van a ver que el llantén está muy hidratado y forma como un tipo de gel. O si ponen el llantén en la licuadora con un poquito de agua, igual se hace un gel. Ajá. Todas estas plantas mucilaginosas tienen esas propiedades, ¿verdad? Que ayudan a la hidratación, que son emolientes. La propiedad emoliente lo que significa es que le dan como elasticidad a los tejidos, entonces en este caso ayuda como a ablandar los tejidos. Y también en el caso del llantén es interesantísimo porque está muy estudiada las propiedades antiinflamatorias que tienen.
Tiene unas sustancias que se llaman iridoides y tiene una sustancia que se llama ácido cafeico que han sido estudiadas clínicamente como antiinflamatorios. Entonces, por ejemplo, en el caso del acné, que cursa con muchísima inflamación a veces, en el caso de la psoriasis, en el caso de la quemadura solar, en el caso de los golpes, que muchas veces hay inflamación, es sumamente efectivo como antiinflamatorio también. ¿Cómo se preparan las hojas? Porque esa parte me parece importantísima en la entrevista. ¿Cómo hacerlo? Bueno, para aplicar sobre la piel, la forma de preparar puede ser macerarlo en agua, que un macerado es cuando ponemos, bueno, en este caso para una taza de agua yo recomiendo por lo menos unos 20 gramos de llantén para que quede más llantén que agua, ¿verdad? Entonces lo que hacemos es que lo maceramos ya sea con un mortero, con una piedra, con una cuchara, con lo que tengamos a mano. Hasta con una botella, que lo pueda hacer uno, con ¿verdad? lo que uno tenga a mano, con un vaso. Entonces queda un macerado verde, ese macerado se puede colocar. Otra forma es en la licuadora, que es una forma bastante efectiva y bastante rápida de prepararlo. Si se mezcla con la sábila, bueno, se potencializa muchísimo más. Y en el caso del consumo del llantén para tomarlo, si lo que queremos es por salud gástrica, porque sentimos un poquillo de irritación en el estómago, porque sabemos que tenemos una ulceración, lo que se puede hacer es una decocción. Se pone a hervir el llantén en el agua, sabe delicioso, tiene un sabor riquísimo. Echárselo a los frijoles es delicioso también. Le da un saborcito a los frijoles como muy parecido al de la pasote, por ejemplo. Y ahí estamos aprovechando las propiedades. El llantén es una planta que tiene muchísimos antioxidantes. Entonces, si es para, perdón que le interrumpa, si es para consumirlo, tomarlo, ¿cada cuánto? ¿Todos los días podemos tomarnos un vasito de llantén? Se puede tomar todos los días un vasito de llantén como preventivo, se puede utilizar como tratamiento. Hay personas, por ejemplo, que tienen condiciones de dolor crónico que generan mucha inflamación y como coayudante se puede utilizar. El llantén no tiene registrada ninguna interacción con medicamentos. Entonces es una planta que es bastante segura para consumir cotidianamente. Y como les digo, o sea, las plantas medicinales, algo muy importante sobre el cuidado de la piel que a la gente se nos olvida, es que la piel también es un órgano, entonces también se nutre. Entonces la forma en que nos alimentamos, la cantidad de agua que tomemos también es alimento que le estamos dando a la piel. Entonces puedes cuidarte la piel externamente muchísimo, que si no tienes una buena alimentación, la piel realmente no se está nutriendo. Una persona que se alimenta bien y que consume este tipo de plantas suele tener también una piel mucho más sana, ¿verdad? Ahora que usted comentaba la decocción, ¿cuánta cantidad de llantén es necesario y en cuánta cantidad de agua? Ok, eso es importante. Por cada taza de agua yo recomiendo utilizar 10 gramos de la planta, que 10 gramos vendrían siendo, a ver, 2 puñitos de la planta seca, por ejemplo. En planta fresca eso vienen siendo más o menos 10 hojitas adultas de la planta. Que eso es como para preparar, no, perdón, eso es para 1 litro de agua. Para 1 litro de agua, 10 gramos o 10 hojitas de la planta fresca. Y eso se cocina, se hace la decocción, el agüita se puede guardar en la refri y tomarse fría, no hay ningún problema. Se puede tomar en caliente, se puede tener a temperatura ambiente. Y De seca, ¿tiene los mismos beneficios? Sí, en el caso de estas plantas sí, porque no son plantas aromáticas, entonces. Está preguntándote acá, Cristina, Mercedes Agüero, si se puede poner la sábila en casos de acné severo. Entonces yo pregunto, si se puede, ¿cómo? Y también sábila y llantén, ¿cuál sería la aplicación? Bueno, en el caso de que la persona sepa que no es alérgica a la sábila, si no sabe, yo recomiendo que haga una pruebita como en una zona pequeñita de la cara primero, porque con el acné suele haber hipersensibilidad. Entonces la persona puede estar mucho más susceptible a ciertas sustancias. Se puede colocar perfectamente y es un coayudante excelente. Y lo que recomiendo es hacer esto que les dije de ponerlo en la licuadora. Entonces, lo que recomiendo es cortar unos 3 dedos de la planta. Esos 3 dedos se ponen en la licuadora, no necesita agua o en un procesador de alimentos. Eso para que quede bien homogéneo, para que quede como una cremita. Y ese gel la persona se lo puede colocar. Se puede dejar una media hora, incluso 1 hora y después lavarse la cara. No es algo que puedas maquillarte encima. Si lo que estás usando es la sábila pura, yo no recomiendo salir al sol porque ahí podría generar como algún tipo de reacción o manchas, porque ahí van otras sustancias asociadas, ¿verdad? Que también están en el gel de la sábila. Entonces, si lo que se está aplicando es la sábila pura, sí recomiendo no salir a solearse, sino esperar una media hora, 1 hora, 40 minutos, lavarse la cara y ya después aplicarse lo que la persona suele utilizar. ¿Qué pasa? Incluso si la persona utiliza un tratamiento para acné,
puede previo hacerse el tratamiento con la sábila y después colocársela, ¿verdad? Te iba a preguntar, Cristina, ¿qué pasa si se mezclan ambas plantas, sábila y llantén? ¿Qué efecto tendremos allí? Ahí se potencializan las propiedades nutritivas y las propiedades cicatrizantes de las dos, porque otra de las propiedades que tiene el llantén que no tiene la sábila es que es bactericida. Entonces, se ha demostrado que la aucubigenina que tiene la sábila es una sustancia que tiene una propiedad contra una gran gama de bacterias. Y en muchos casos, por ejemplo, en ciertos tipos de llantén, eso es bastante beneficioso. Entonces, en ese caso, lo que hacemos es igual que a los 3 deditos de sábila que pusimos en la licuadora, le agregamos unas 2 hojitas de llantén, ojalá fresco. Si lo que tenemos es seco, pues lo que recomiendo es ponerlo a hidratar en agua un ratito antes, una media hora antes, para que se hidraten las hojas de llantén. Las ponemos en la licuadora con la sábila y nos ponemos eso como una mascarilla. Puede ser una mascarilla en la noche, puede ser una mascarilla durante el día, y eso nos va a ayudar bastante. Si comprar el llantén en cápsulas, por ejemplo, como a veces aparecen en el mercado, ¿qué tan efectivo es? Es bastante efectivo consumirlo también. Una persona con acné, eso es otra cosa que casi nunca se dice, una persona con acné también puede, no se trata solo de qué le quitamos a la alimentación, sino de qué le damos al cuerpo que le ayude. Entonces muchas veces cuando una persona tiene acné se le quitan los chocolates, se le quitan las harinas, se le quita esto, se le quita lo otro, pero nunca se suplementa con plantas o con sustancias que más bien beneficien a la piel desde adentro también. Entonces en ese caso consumir el llantén en té, en cápsulas, y si lo ponemos en los batidos, en los frijoles, siempre va a ser beneficioso. Le pregunta Rocío Madrigal si la sábila pierde las propiedades al congelarse. Al congelarse no, en realidad las propiedades que tienen este efecto sobre la piel no se van a perder. A veces sucede como que el mucílago, que son estas fibras que están en el gel, como que sí tienden a naturalizarse, entonces ya si después intentas hacer el batido no se gelifica tanto, entonces no genera como esa capita protectora. Eso puede pasar si la tienes mucho tiempo congelada. Entonces yo recomiendo usarla lo más fresquita posible, se aprovecha mejor. Ok, Cintia Briceño dice, buenos días Cristina, ¿se puede recomendar cómo preservar la sábila si uno saca el mucílago y quiere guardarlo? Buenos días, Cintia. Gracias por la consulta. Yo lo que recomiendo es hacer el gel. Se puede poner, lo que pasa es que para que se conserve tendría que estar a temperaturas por debajo de los 8 grados. Entonces la refri por lo general no suele llegar a esa temperatura. Ahí sería ponerla en el congelador, con el riesgo de que si se tiene más de 15 días se puede desnaturalizar el mucílago, en un recipiente bien hermético, ojalá que no sea de metal, porque el metal más bien va a hacer que se enfríe todavía más. Entonces algún recipiente de plástico bien hermético y ponerlo en el congelador sería una buena forma, pero no recomiendo mantenerlo más de un mes. 15 días sería lo ideal, así el máximo, pero todavía un mes puede... Te había preguntado del uso de la sábila para úlceras en pacientes diabéticos, que ya nos explicaste la forma. ¿El llantén también podría aprovecharse para el uso de úlceras? También. El llantén comparte esas propiedades de regeneración celular y de cicatrización, entonces también podría utilizarse. ¿Cómo sería en este caso? En ese caso lo que podemos hacer es, si la hoja está seca, recomiendo igual ponerla a hidratar, ¿verdad? En ese caso puede ser un puñito de hoja, el equivalente a unos 5 gramos de hoja, se pone agua que apenas la cubra, se deja hidratar y ya cuando está hidratada se macera y se hace el cataplasma que les explicaba antes. Si no, si es fresca, lo que hace es que se pone en la licuadora, ahí sí vamos a tener que agregar agua nada más que cubra la planta, digamos. Igual, la cantidad que sea que usemos de planta, la proporción de agua es que la cubra apenas. Sí, entiendo. Y eso se licúa para que genere este mucílago y eso se coloca como un cataplasma en la piel. ¿Cómo se coloca? El cataplasma, bueno, va a quedar como un macerado, es como... Un poquito viscoso. Sí, va a quedar un poquito viscoso, exacto, con los pedacitos de hoja, va a quedar una sustancia verde, esa sustancia se coloca, se embarra sobre la piel y se pone algún tipo de vendaje, de gasa que lo sostenga ahí en contacto. Jorge, me dice si tenemos el video de Esther. Ok, muy bien, muchas gracias. Esther de Guapiles nos tiene una consulta en video, la vemos por allá. Esther, muy buenos días. ¿En qué podemos servirte? Lamentablemente no puedo traerles una matita fresca. Hola, buenos días. Esther de Guapiles, una consulta. ¿Qué tan cierto es que la sábila es buena para la caída del cabello? Gracias y buenos días. Gracias a usted, doña Esther. ¿Qué tal? Bueno, en realidad
la sábila no tiene un efecto sobre la hebra como tal, sino sobre la piel, digamos, del cuero cabelludo, que como les decía, ahí se favorecen muchos mecanismos que tienen que ver con la regeneración celular, con la salud celular. Muchas veces la caída del cabello se debe a que tenemos un estrés oxidativo en las células de la piel, que eso significa que las células o tienen un exceso de toxinas, o las células de alguna forma se van muriendo, se van envejeciendo prematuramente, y eso hace que los vasos capilares se afecten y que se pierda el cabello. Entonces, en algunos casos puede beneficiar, porque nos va a dar vasos capilares muchísimo más saludables, y nos va a permitir que el cuero cabelludo esté mucho más sano. Ya si la caída del cabello está asociada a otros factores que tienen que ver propiamente con la hebra u otros aspectos, pues ahí no va a beneficiar tanto. Sin embargo, puede fortalecer muchísimo el cabello. No va a propiciar el crecimiento como tal, pero sí puede fortalecer muchísimo el cabello. Muchas veces el cabello se cae porque la hebra es muy débil, porque la hebra es muy fina, y en ese caso sí nos puede ayudar. Alejandra Gutiérrez te pregunta si es posible quitarle el sabor amargo a la sábila. Probablemente es que no la estás dejando escurrir bien. Si se deja escurrir bien esa sustancia que les mostré antes, la sábila en realidad no tendría por qué saber amarga, tiene un sabor bastante neutral. Ok. Bueno, aquí ya teníamos la pregunta de Cintia que te la hizo. Dice Byron Varela, mi mamá tiene una matita de sábila, ella corta las hojas y se la pasa, pero la piel se le pone roja y como con una serie de puntos, como si se brotara, como si fuera alergia, dice. No le genera picazón, pero sí le da esa reacción. ¿Qué está haciendo mal? Pregunta Byron. Gracias, Byron. Puede ser o que no le esté dando este tiempo para botar el látex, o que la señora sí sea alérgica a la sábila. Entonces yo lo que recomiendo es que la deje escurrir unas 12 horas, o sí, dejarla toda la noche sentada en agua para que este látex salga. Después se corta la primera capa porque va a estar oxidada, como esta que les enseñé acá. Se pela la planta y la utiliza. Si ahí no le genera reacción, definitivamente es que no estaba dejando que el látex se liberara y estaba teniendo reacción. Sí, entonces podría ser que tiene alergia a la planta. Recuerde que para liberarlo, para escurrirlo, lo que usted enseñaba es colocarlo así. Ajá, se coloca así, ojalá sentada en un poquito de agua, así que apenas le llegue al borde, no tiene que ser un montón de agua, y se deja ahí reposar y el látex va a empezar a Por unas 3 liberarse. horas, decías. Por unas 3 horas como mínimo. Ok. Entre más, si se deja toda la noche, si se deja 12 horas, es mucho más efectivo. Ok, muy bien. Vamos a cerrar la entrevista con una información que me gustó mucho, que Cristina nos envió acerca de los beneficios de ambas plantas que hemos abordado ahorita en el espacio, para que usted también lo tome en cuenta. Los primeros beneficios, Cristina nos pasaba los de la sábila, que me llamaron muchísimo la atención. Por aquí los tengo, ahí está, vea. Por lo menos los leemos, Cris, ¿verdad? Para que la gente nutran. Estas dos plantas no solamente nos pueden ayudar a nutrir la piel, sino a nutrir los órganos internos si las consumimos. Entonces son plantas que como medicina preventiva son sumamente buenas, entonces que tengamos la perspectiva de prevención siempre presente. Si tenemos una piel más nutrida y más vital, pues vamos a tener muchísimo menos sensibilidad a los factores externos, y en general nuestro organismo va a estar mejor. Entonces, Cristina, muchas gracias. Muchísimas gracias. Súper interesante el espacio. Cristina Venegas, ella es química, especialista en medicina biológico-naturista. Quiere decir que lo que todo nos dijo está bien informada y bien documentada. Para que usted repase esta entrevista también en un rato en el Facebook de Buen Día, van a colocar nuestros compañeros allí el link. Le dejo números de teléfono. Uno, para que usted consulte con Cristina, 7078-8798. 7078-8798. Gracias. Muchas gracias. Feliz miércoles. Es un gusto. Siempre para nosotros también.